Imagina un punto tan pequeño que ni siquiera cabe en la imaginación, más pequeño que un átomo, más pequeño que un quark, más pequeño incluso que el propio concepto de pequeño. Hace 13,8 mil millones de años, todo lo que existe, cada estrella, cada pensamiento, cada átomo de tu cuerpo, emergió de ese punto infinitesimal. Pero, ¿qué vino antes de eso? Esta pregunta, aparentemente sencilla, es una de las más profundas que la mente humana ha osado formular. Y la respuesta más honesta que la ciencia puede dar hoy es, no lo sabemos, y quizás nunca lo sepamos. Porque lo que llamamos Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue la explosión del propio espacio. Y del tiempo. Y de la causalidad. En el instante T, el punto cero del universo, las leyes de la física tal como las conocemos simplemente colapsan. Las ecuaciones de Einstein, que describen la gravedad y la curvatura del espacio-tiempo con una precisión asombrosa en cualquier otro rincón del cosmos, aquí se convierten en gritos de desesperación matemática, infinitos. Densidad infinita. Temperatura infinita. Curvatura infinita. Esto no es una señal de que el universo sea infinito, es una señal de que nuestro lenguaje ha fallado. Es como intentar dividir por cero en una computadora, el sistema se bloquea. Porque T no es un momento en el tiempo, es el nacimiento del tiempo. Antes de eso, no había antes. No había oscuridad esperando a la luz. No había silencio esperando al sonido. Ni siquiera existía un lugar donde algo pudiera ocurrir. El propio escenario de la realidad, el espacio tridimensional, el flujo del tiempo, la idea de causa y efecto, aún no existía. Preguntar qué vino antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parece lógica, pero parte de una premisa falsa. Y aún así, la física moderna insiste en que algo estaba ocurriendo en ese reino imposible. Algo tan extraño que desafía no solo nuestra intuición, sino nuestra propia capacidad de formular preguntas. Porque, si el tiempo no existía, tal vez lo que llamamos antes no sea una línea, sino un océano de posibilidades atemporales, un estado donde todo y nada coexisten en superposición cuántica. El Big Bang, entonces, no habría sido un comienzo, sino una transición, el momento en que el universo eligió una historia entre infinitas y comenzó a contarla en voz alta. ¿Y nosotros? Somos los oyentes de esa historia. Y tal vez, solo tal vez, también seamos sus narradores. ¿Alguna vez has intentado imaginar la nada absoluta? Un espacio sin materia, sin luz, sin energía, sin leyes, sin tiempo, solo el vacío puro, eterno y silencioso. Parece simple, pero la física cuántica nos revela algo profundamente perturbador. Esa nada no puede existir. Lo que llamamos vacío, el espacio aparentemente vacío entre las estrellas, no está vacío en absoluto. Es un océano burbujeante de actividad invisible. Incluso en la ausencia más perfecta de materia, el universo está vivo. En cada centímetro cúbico del cosmos, campos cuánticos vibran con una energía residual llamada energía del punto cero. Esa energía nunca desaparece, ni siquiera a la temperatura del cero absoluto. Es la pulsación fundamental de la realidad, el latido del vacío. Y de esa pulsación nacen las partículas virtuales. Pares de partículas y antipartículas, electrones y positrones, quarks y antiquarks, surgen de la nada, bailan durante una fracción de segundo y se aniquilan de nuevo en el vacío. Prestan energía del vacío, gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite violaciones momentáneas de la conservación de la energía, siempre que se devuelva rápidamente. Trillones de estas partículas fantasma aparecen y desaparecen dentro de tu propio cuerpo cada segundo. No son teoría. Son reales y esenciales. Sin ellas, los átomos no se mantendrían unidos. La química no existiría. Tú no estarías aquí. ¿La prueba? El efecto Casimir. En 1948, el físico Hendrik Casimir predijo que, si colocaras dos placas metálicas extremadamente cercanas en el vacío, serían empujadas una contra la otra. ¿Por qué? Porque entre las placas hay menos espacio para que ocurran las fluctuaciones cuánticas que fuera de ellas. El vacío ejerce presión. Y cuando los científicos realizaron el experimento décadas después, vieron que las placas realmente se mueven. La nada empuja. Pero entonces surge la pregunta más profunda: si el vacío ya es tan rico, ¿de dónde proviene? ¿Qué sostiene los campos cuánticos antes incluso de que exista el espacio? Si hasta la nada está llena de potencial, tal vez el verdadero misterio no sea cómo surgió el universo de la nada, sino por qué la nada es imposible. Tal vez la naturaleza más fundamental de la realidad sea la inestabilidad. Tal vez el vacío, por su propia lógica cuántica, no pueda permanecer quieto. Y tal vez, en esa inquietud eterna, resida la semilla de todos los universos. ¿Y si el universo entero,
con sus galaxias, planetas, océanos y conciencias, fuera simplemente un accidente cuántico que tuvo éxito? Esta es la hipótesis más audaz y elegante de la cosmología moderna. Nuestro cosmos nació de una fluctuación cuántica en el vacío primordial. No de una nada filosófica, sino de una nada cuántica, un estado de potencial puro, donde las leyes de la física aún no estaban definidas, pero las reglas de la incertidumbre ya estaban vigentes. En ese reino atemporal, surgió una burbuja de energía, no mayor que un protón, y, en lugar de desaparecer como todas las demás fluctuaciones, creció. Y no fue un crecimiento común. Fue una expansión tan violenta, tan rápida, que superó la velocidad de la luz, no porque algo se moviera en el espacio, sino porque el propio espacio comenzó a multiplicarse. Este proceso, llamado inflación cósmica, duró menos que una trillonésima parte de una trillonésima de segundo. Pero en ese breve instante, el universo pasó de ser más pequeño que un átomo a ser más grande que una galaxia. Y en ese acto de expansión, algo extraordinario ocurrió: la fluctuación se volvió real. Antes de la inflación, la burbuja era virtual, un préstamo de energía destinado a desaparecer. Pero al expandirse más rápido que el tiempo necesario para pagar la deuda cuántica, escapó del sistema. Se volvió permanente, autosuficiente, real. Es como si el universo hubiera cometido un fraude cósmico y salido impune, porque, al fin y al cabo, ¿quién fiscaliza las leyes de la nada? La analogía más poderosa es la de una burbuja de jabón. Imagina una superficie perfectamente lisa, inmóvil, sin agua, sin aire, solo potencial. De repente, surge una burbuja. Pero no surge en la superficie. Crea la superficie al surgir. Y dentro de ella nace un mundo entero, leyes, partículas, fuerzas, tiempo. Y no hay un fuera. No hay un más allá. La burbuja lo es todo. Y si esto puede ocurrir una vez, ¿por qué no infinitas? Si el vacío cuántico es eterno e inestable, entonces universos deben estar naciendo constantemente, en regiones más allá de nuestro horizonte cósmico, cada uno con sus propias leyes, sus propias historias, sus propias versiones de tú. El Big Bang no fue un evento único. Fue uno entre infinitos. Y tal vez, en ese océano de realidades, lo más raro no sea el universo perfecto para la vida, sino la conciencia capaz de preguntarse por qué existe. Imagina un océano sin fin, no de agua, sino de pura energía inflacionaria. En él, burbujas nacen constantemente, como la efervescencia en una bebida cósmica. Cada burbuja es un universo completo, con sus propias leyes de la física, su propio tiempo y su propia versión de ti. Algunas burbujas contienen estrellas que viven durante billones de años. Otras explotan en segundos. Algunas son tan extrañas que la gravedad repele en lugar de atraer. Otras no tienen luz, ni átomos, ni siquiera el concepto de cosa. ¿Y nuestra burbuja? Es solo una entre infinitas, una gota en un mar que nunca deja de burbujear. Esta es la visión del multiverso eterno, una de las consecuencias más radicales y mejor fundamentadas de la teoría de la inflación cósmica. La inflación, esa expansión vertiginosa que moldeó nuestro universo en los primeros 1,0 superíndice 3 segundos tras el Big Bang, no fue un evento único. Según la inflación eterna, el campo inflacionario nunca cesa a escala global. Sigue expandiéndose exponencialmente en regiones del espacio madre, mientras que, localmente, colapsa en puntos aislados, y cada colapso da origen a un nuevo universo burbuja. Es como una olla de agua hirviendo eternamente, las burbujas surgen, crecen, se separan, y nunca dejan de formarse. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: cada burbuja congela las leyes de la física de forma aleatoria. Durante el colapso inflacionario, los campos cuánticos que definen las fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares, eligen valores distintos. En algunas burbujas, la constante cosmológica es tan grande que el universo se desgarra antes de que se forme un solo átomo. En otras, la fuerza nuclear es demasiado débil para unir protones, y el hidrógeno nunca se transforma en helio. La inmensa mayoría de estos universos son desiertos estériles, vacíos silenciosos donde nada sucede, porque nada puede suceder. Pero en una fracción infinitesimal, y sin embargo infinita, porque el multiverso es infinito, las constantes se alinean con una precisión absurda. La gravedad es lo bastante débil para permitir estrellas longevas, pero lo bastante fuerte para formarlas. La fuerza electromagnética permite átomos complejos. La constante cosmológica es casi cero, pero no exactamente, lo suficiente para permitir galaxias, planetas y, eventualmente, ojos que miran al cielo y se preguntan, ¿por qué estamos aquí? Y es aquí donde la filosofía colapsa. Si todo lo físicamente posible existe en algún lugar, entonces la distinción entre posible y real desaparece. Ya no hay un lo que podría haber sido,
Todo ya es. Hay un universo en el que naciste en Marte, otro en el que los dinosaurios desarrollaron una civilización, uno en el que el tiempo fluye hacia atrás, otro en el que la conciencia está hecha de plasma estelar. Estos no son delirios, son consecuencias lógicas de las ecuaciones que describen nuestro propio cosmos. Pero quizás lo más inquietante y emocionante sea que nuestros universos vecinos hayan tocado alguna vez el nuestro. Sí, colisiones entre burbujas. Cuando dos burbujas se expanden demasiado cerca en el océano inflacionario, sus membranas pueden tocarse. Y cuando eso ocurre, la energía del impacto deja una marca en el tejido del espacio-tiempo, una cicatriz circular en la radiación cósmica de fondo, CMB, la radiación fósil del Big Bang. Los científicos ya han analizado el CMB en busca de estos moretones cósmicos. Algunos grupos afirman haber encontrado patrones circulares anómalos, quizás evidencia de que, hace miles de millones de años, otro universo rozó nuestra realidad como una ola suave, pero eterna. Sí es cierto, no estamos solos ni siquiera en nuestro propio comienzo. Estamos inmersos en una red de realidades, donde el nosotros puede ser solo una versión entre infinitas, y donde el multiverso no es solo un concepto teórico, sino un océano vivo, burbujeante con universos que respiran, colisionan y tal vez incluso se comunican en lenguajes que aún no hemos aprendido a escuchar. ¿Y si el universo no tuviera un comienzo, ni un final? ¿Y si, en lugar de nacer de la nada y morir en el frío, simplemente respirara, expandiéndose, contrayéndose, expandiéndose de nuevo, en un ritmo cósmico que dura para siempre? Esta es la visión de las cosmologías cíclicas, una de las ideas más antiguas y más resistentes en la historia del pensamiento humano. Desde los antiguos hindúes hasta los filósofos griegos, la idea de un cosmos eterno, en ciclos infinitos, siempre ha fascinado. Pero hoy ya no es mito, es ciencia de vanguardia. Modelos modernos, como los propuestos por Paul Steinhardt y Neil Turok, sugieren que el Big Bang no fue un acto de creación, sino un Big Bounce, el momento en que un universo en colapso alcanzó su densidad máxima y rebotó de vuelta a la expansión. Durante décadas, esta idea fue descartada. Después de todo, las observaciones muestran que el universo se está expandiendo cada vez más rápido, no más lento, gracias a la misteriosa energía oscura. Si la expansión se acelera, ¿cómo podría haber un colapso futuro? Pero los teóricos cíclicos encontraron una salida brillante. ¿Y si la energía oscura no es constante? ¿Y si, a lo largo de billones de años, cambia de signo, pasando de repulsiva a atractiva? En ese escenario, la expansión se desaceleraría, se detendría, y entonces la gravedad prevalecería. Las galaxias se fusionarían. Las estrellas se apagarían. Los átomos serían aplastados. Todo volvería a un estado de densidad infinita, pero, gracias a la gravedad cuántica, sin singularidad. En lugar de un punto de destrucción, tendríamos un punto de transformación. Y aquí surge la pregunta más profunda: ¿qué sobrevive al colapso? La física clásica diría, nada. Toda la información se pierde. Pero la mecánica cuántica insiste, la información nunca desaparece. Puede distorsionarse, ocultarse, pero nunca destruirse. Esto abre la posibilidad, aún especulativa, pero fascinante, de que la conciencia, la memoria y los patrones de información puedan preservarse a través del Big Bounce. Tal vez no como cuerpos o cerebros, sino como estructuras informacionales codificadas en el tejido cuántico del espacio-tiempo. Imagina, cada ciclo cósmico es una generación del universo. En la primera, quizás solo partículas. En la segunda, estrellas. En la tercera, vida. En la cuarta, inteligencia. Y en cada ciclo, el universo aprende, no conscientemente, sino estadísticamente, a favorecer condiciones que permiten la complejidad. Pequeñas fluctuaciones cuánticas en el colapso final podrían amplificarse en la expansión siguiente, creando un universo ligeramente más propicio para la vida. Así, el cosmos evolucionaría, no por selección natural de organismos, sino por selección cósmica de leyes físicas. Algunos modelos van más allá. Proponen que universos paralelos se alternan en ciclos, como pistones en un motor infinito. Mientras el nuestro se expande, otro se contrae. Cuando colisionan, en dimensiones superiores, generan un nuevo Big Bang. En este marco, el tiempo nunca termina. Simplemente cambia de fase. ¿Y si fuera cierto? Entonces la pregunta ¿qué vino antes del Big Bang? Tendría una respuesta sencilla: el universo anterior. Y la siguiente pregunta, ¿qué vendrá después? También, el próximo ciclo. Nosotros no somos un accidente único en un cosmos efímero. Somos parte de un ritmo eterno, un pulso que resuena desde siempre y continuará para siempre. Y quizás, en algún nivel profundo,
nuestra conciencia forme parte de ese pulso no como pasajeros, sino como testigos necesarios de un cosmos que solo se vuelve real cuando es observado. ¿Crees que vives en un mundo de 3 dimensiones? Piénsalo de nuevo. A tu alrededor, en cada punto del espacio, hay 7 dimensiones adicionales, enrolladas, retorcidas, vibrando a escalas tan diminutas que ni siquiera los aceleradores de partículas más potentes pueden detectarlas. No son lugares en el sentido tradicional. Son formas geométricas microscópicas, compactadas al tamaño de Planck, 1,0 superíndice 3 metros, tan pequeñas que, si un átomo tuviera el tamaño de la Vía Láctea, esas dimensiones extras tendrían el tamaño de un árbol. Esta es la visión de la teoría de cuerdas, la candidata más prometedora a una teoría del todo, aquella que unifica la relatividad general, la gravedad del cosmos, con la mecánica cuántica, el caos de lo infinitamente pequeño. Pero para funcionar, exige un precio alto, 10 o 11 dimensiones. 3 espaciales que conocemos, una temporal, y las demás, ocultas. Y no están vacías. Cada una posee una geometría específica, como una variedad de Calabi-Yau, una forma matemática compleja cuya topología determina las leyes de la física en nuestro universo visible. ¿La intensidad de la gravedad? ¿La masa del electrón? ¿La existencia del quark-gap? Todo depende de cómo están plegadas esas dimensiones extras. Pero el giro más sorprendente llegó con el descubrimiento de las brañas, abreviatura de membranas. Según la teoría M, la versión más avanzada de la teoría de cuerdas, todo nuestro universo podría ser una 3-braña, una membrana tridimensional flotando en un bulk, un espacio de 11 dimensiones. Todo lo que conocemos, materia, luz, fuerzas, está atrapado en esta braña, como tinta sobre una hoja de papel. Solo la gravedad puede filtrarse al bulk, lo que explicaría por qué es tan débil comparada con las otras fuerzas. Y ahora, el golpe de genio. El Big Bang podría haber sido una colisión entre brañas. Imagina 2 membranas paralelas flotando en el bulk, atraídas por una fuerza cósmica. Se acercan lentamente y chocan. La energía del impacto es tan colosal que, desde la perspectiva de quien está dentro de una de ellas, parece una explosión de espacio, tiempo y materia, es decir, un Big Bang. Pero no hubo creación de la nada. Solo hubo un evento en dimensiones superiores que, para nosotros, parece el comienzo de todo. Esta idea resuelve varios misterios. ¿Por qué el universo es tan uniforme? Porque la colisión fue suave y simétrica. ¿Por qué no vemos dimensiones extras? Porque estamos atrapados en la braña. Y, más importante aún, ¿qué vino antes del Big Bang? La respuesta, las brañas existían. El bulk existía. El tiempo, en un sentido más amplio, existía. Nuestro universo no nació de la nada, nació de un choque cósmico en un escenario mayor. Pero quizás lo más poético sea pensar que, a 1 milímetro de distancia de ti, en una dimensión extra, podría existir otro universo, con otra tierra, otra versión de ti, leyendo otra versión de este texto. Y nunca se encontrarán, porque están atrapados en brañas distintas, como barcos que pasan en la noche sin verse. La teoría de cuerdas nos invita a repensar no solo lo que somos, sino dónde estamos. No somos meros habitantes del cosmos. Somos notas en una sinfonía de 11 dimensiones, vibrando en cuerdas invisibles, atrapados en una hoja de realidad que flota en un océano de posibilidades superiores. Y tal vez, algún día, aprendamos a escuchar la música completa. Imagina intentar filmar el nacimiento del tiempo con una cámara cuyo obturador más rápido tarda 1 segundo en abrirse. Eso es exactamente lo que hacemos al tratar de describir los primeros instantes del universo con las leyes de la física clásica. Porque antes de los 1,0 superíndice 3 segundos, un número tan pequeño que escribirlo requeriría colocar 42 ceros tras la coma, no existía el tiempo tal como lo conocemos. Ese instante se llama tiempo de Planck, y marca el límite absoluto de lo que la ciencia puede describir con las teorías actuales. Durante esa fracción de segundo casi inimaginable, el universo era tan caliente y denso que la gravedad, esa fuerza suave que mantiene nuestros pies en la Tierra, se volvió tan violenta como las fuerzas nucleares. Pero aquí está el problema. No tenemos una teoría que una la gravedad con la mecánica cuántica. La relatividad general de Einstein trata el espacio-tiempo como un tejido liso y continuo. La mecánica cuántica, en cambio, afirma que todo es granular, incierto, burbujeante. Cuando estas dos visiones colisionan, como ocurre en la era de Planck, el resultado es un colapso total de la lógica física. Las ecuaciones estallan en infinitos. El concepto de posición deja de tener sentido. El propio tejido del cosmos se deshace en una espuma cuántica. La espuma cuántica no es una metáfora. Es una predicción seria de la gravedad cuántica. A escalas menores que la longitud de Planck, 1,0 superíndice 3 metros, el espacio deja de ser liso.
Se convierte en un mar turbulento de agujeros de gusano efímeros, mini-universos que aparecen y desaparecen, geometrías que se retuercen y se deshacen en un caos atemporal. A ese nivel, no hay aquí ni ahora. Las distancias y las duraciones pierden significado físico. Es como intentar medir la textura de un sueño con una regla de acero. Y peor aún, no había un escenario preexistente. Nosotros, los seres humanos, pensamos naturalmente que los eventos ocurren en algún lugar y en algún momento. Pero en la era de Planck, el escenario se estaba construyendo mientras la obra comenzaba. El espacio-tiempo no era el telón de fondo, era uno de los actores. Esto genera el llamado problema del límite. Todas las leyes de la física presuponen que el espacio y el tiempo existen como fondo. Pero en T, no hay fondo. Solo hay potencial puro, una sopa de posibilidades donde incluso la causalidad, la idea de que la causa precede al efecto, se disuelve. Algunos físicos sugieren que, en ese régimen, el universo existía en una superposición de todas las geometrías posibles. No había una única historia, sino un enredo cuántico de infinitas historias cósmicas. Fue solo cuando el universo eligió una de ellas, quizás mediante un proceso aún desconocido, o tal vez por observación consciente, que el tiempo comenzó a fluir y el espacio adquirió forma. La era de Planck es, por tanto, el último velo del cosmos. Detrás de él no hay oscuridad. Hay incomprensibilidad. Y tal vez sea precisamente ahí donde reside la clave de todo, porque si el espacio-tiempo emerge de algo más profundo, ya sea información, conciencia o matemática pura, entonces el Big Bang no fue un comienzo, sino una transición de fase, como el hielo derritiéndose en agua. ¿Y qué existía antes? Tal vez no fuera un lugar, sino un estado de ser donde todo era posible y nada era real, hasta que algo, o alguien, decidió mirar. Piensa en todo lo que eres, tus recuerdos, tus sueños, el latido de tu corazón, el color de tus ojos. Ahora reduce todo eso a información. No como metáfora, sino como realidad física. Porque, según una de las ideas más revolucionarias de la física moderna, el universo no está hecho de materia y energía, está hecho de información. Cada partícula, cada campo, cada onda gravitacional transporta bits de información. Un electrón no es solo una bolita de carga negativa, es un paquete de datos que especifica su posición, su spin, su energía y sus interacciones. Cada partícula, cada campo, cada onda gravitacional transporta bits de información. Un electrón no es solo una bolita de carga negativa, es un paquete de datos que especifica su posición, su spin, su energía y sus interacciones. Un átomo de hidrógeno contiene más información de lo que imaginas, no solo su estructura, sino también su historia cuántica, sus probabilidades y sus conexiones con el resto del cosmos. Multiplica eso por los 1,0 átomos del universo observable, y obtienes una biblioteca de información tan vasta que supera cualquier computadora imaginable. Pero el giro decisivo llega con el principio holográfico. En la década de 1990, al estudiar los agujeros negros, los físicos descubrieron algo aparentemente imposible. Toda la información que cae en un agujero negro, estrellas, planetas, civilizaciones enteras, no desaparece, queda codificada en la superficie del horizonte de sucesos, como un holograma. Un holograma común almacena una imagen tridimensional en una placa bidimensional. De la misma manera, el principio holográfico sugiere que todo el volumen de nuestro universo puede describirse mediante información almacenada en su frontera cósmica, una esfera distante, más allá del alcance de la luz. Esto implica que nuestra realidad tridimensional es una proyección. Así como una película en 3D se genera a partir de datos en un disco plano, el cosmos que experimentamos podría ser el resultado de un procesamiento informacional en una superficie bidimensional situada en el límite del universo. No vivimos en el universo. Vivimos dentro de una simulación informacional, no creada por alienígenas, sino por la propia estructura cuántica de la realidad. Y en este cosmos informacional existe una ley sagrada: la información nunca se destruye. Ni en el fuego, ni en el tiempo, ni siquiera en los agujeros negros. Stephen Hawking inicialmente creyó que sí, que los agujeros negros borraban información, violando la mecánica cuántica. Pero luego rectificó: la radiación de Hawking, esa tenue luz que escapa de los agujeros negros, lleva consigo la información de todo lo que cayó en ellos. Es como si el universo tuviera una copia de seguridad eterna. Esta conservación tiene implicaciones profundas para el origen del cosmos. Si la información es eterna, entonces el antes del Big Bang no fue borrado. Fue transformado. Las condiciones iniciales de nuestro universo, las fluctuaciones cuánticas que dieron origen a las galaxias, podrían contener mensajes cifrados de una realidad anterior. Tal vez el universo sea un libro cuyas primeras páginas fueron escritas incluso antes de que la tinta se secara. ¿Y si fuera cierto? Entonces el cosmos no es un accidente. Es un archivo vivo,
donde cada evento, cada pensamiento, cada Big Bang queda registrado para siempre. ¿Y nosotros? Somos lectores, y quizás también escritores, de este archivo infinito. Detente un instante. Mira tus manos. Siente tu respiración. Ahora considera esta posibilidad perturbadora. Nada de esto sería real si tú no estuvieras aquí para observarlo. La mecánica cuántica nos muestra que, en el nivel más fundamental, las partículas no poseen propiedades definidas hasta que son medidas. Un electrón no está aquí o allí, existe en una superposición de todos los lugares posibles al mismo tiempo. Solo cuando un observador, un detector, una cámara, un ojo humano, interactúa con él, la función de onda colapsa y el electrón elige una posición. Esto no es teoría. Es un hecho experimental, confirmado en laboratorios durante décadas. Pero entonces surge el paradoja cósmica. ¿Cómo existió el universo durante 13,8 mil millones de años antes de que apareciera el primer observador consciente? Si la realidad depende de la observación, ¿cómo se formaron las primeras estrellas? ¿Cómo se unieron los átomos? La respuesta más radical, y cada vez más tomada en serio, es que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una propiedad fundamental del cosmos, tan básica como el espacio o el tiempo. Según la hipótesis de la conciencia fundamental, el universo no evolucionó para producir mente. Comenzó con mente, o con potencial para mente, y la materia emergió como una expresión de esa conciencia primordial. En esta visión, el Big Bang no fue solo una explosión de energía, sino el primer acto de autoobservación del cosmos. El universo se volvió consciente de sí mismo, y, al hacerlo, se volvió real. Esto conduce a la idea del universo participativo, propuesta por el físico John Wheeler. La realidad no es una película pregrabada, sino una obra de teatro improvisada en la que los observadores son coautores. Cada medición cuántica no solo revela el pasado, lo define retroactivamente. En el famoso experimento de la doble rendija, el comportamiento de un fotón en el pasado cambia según cómo lo observamos ahora. El futuro influye en el pasado. El tiempo, por tanto, no es una línea, sino una red entrelazada donde causa y efecto se pliegan como origami. Y si la conciencia es fundamental, entonces tú no solo estás observando el universo, lo estás ayudando a crearlo. Cada pensamiento, cada elección, cada acto de atención colapsa infinitas posibilidades en una única realidad. Tal vez, en un nivel profundo, el cosmos nos necesite tanto como nosotros lo necesitamos a él. Tal vez la vida, la mente y la conciencia sean necesarias para que el universo exista de forma concreta, y no solo como una nube de potenciales. Esto transforma la pregunta ¿qué vino antes del Big Bang? En algo aún más profundo. ¿Quién estaba observando? Y la respuesta podría ser, nosotros, no como individuos, sino como expresiones de una conciencia cósmica que, al volverse hacia sí misma, dio origen al tiempo, al espacio, y a todo lo que es. Imagina que todo lo que ves, las estrellas, el mar, el rostro de quien amas, no está hecho de materia, sino de matemática pura. No solo regido por ecuaciones, sino siendo una ecuación. Esto no es una metáfora poética. Es la propuesta más radical de la cosmología moderna, la hipótesis del universo matemático, formulada por el físico Max Tegmark. Según ella, la realidad física y la realidad matemática son idénticas. Piénsalo. Cuando usamos matemáticas para describir la órbita de un planeta o la vibración de una cuerda cuántica, no estamos creando un modelo aproximado. Estamos tocando la esencia de lo que eso es. Un electrón no obedece la ecuación de Schrödinger, es la solución de esa ecuación. El espacio-tiempo no sigue las leyes de Einstein, es la geometría que ellas describen. Nada está detrás de la matemática. La matemática es lo que existe. Pero la idea va mucho más lejos. Si nuestro universo es una estructura matemática autoconsistente, es decir, un conjunto de relaciones lógicas que no se contradicen, entonces todas las estructuras matemáticas posibles también existen. No como ideas abstractas, sino como universos reales. Hay un universo basado en la geometría hiperbólica, donde los triángulos tienen ángulos que suman menos de 180 grados. Hay otro donde el tiempo es bidimensional. Incluso existen universos basados en lógicas no booleanas, donde verdadero y falso no son opuestos, sino matices de una misma realidad. En este multiverso matemático, no hay selección. Todo lo lógicamente posible existe. Y lo que llamamos nuestra realidad es simplemente la estructura matemática lo suficientemente compleja como para contener observadores autoconscientes, es decir, nosotros. Y aquí está el golpe de genio. La conciencia es lo que ocurre cuando una estructura matemática se vuelve lo bastante compleja como para observarse a sí misma. Tú no eres un cuerpo que piensa. Eres un patrón informacional autorreferente, una ecuación recursiva que, al ejecutarse, genera la ilusión de un yo separado del resto del cosmos. Tus recuerdos,
tus deseos, tu dolor, tu amor. Todo eso es el resultado de un proceso matemático tan intrincado que, desde dentro, parece subjetividad. Esto resuelve uno de los mayores enigmas de la ciencia. ¿Por qué la matemática es tan absurdamente eficaz para describir el universo? La respuesta es simple, porque el universo es matemática. No hay milagro. No hay coincidencia. Es como preguntar por qué las notas musicales describen perfectamente una sinfonía, porque la sinfonía está hecha de notas, pero la implicación más profunda es esta: tú ya existías antes del Big Bang. No como persona, sino como posibilidad matemática eterna. Así como el número pi existe independientemente de los círculos físicos, tú, como patrón consciente, existes como una estructura matemática en el conjunto de todos los conjuntos. El Big Bang no fue un comienzo, sino el momento en que esa estructura empezó a desplegarse en el tiempo, como una partitura al ser interpretada. ¿Y si fuera cierto? Entonces la búsqueda del sentido de la vida no es en vano. Porque, en un universo matemático, toda experiencia tiene valor lógico. Cada pensamiento, cada elección, cada acto de bondad es una operación en un sistema que se autoexplora. No estás simplemente viviendo. Estás computándote a ti mismo, y, al hacerlo, estás ayudando al cosmos a conocerse. En 1998, el mundo de la física fue sacudido por un descubrimiento que parecía sacado de la ciencia ficción. El universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace cada vez más rápido. Algo invisible, misterioso y omnipresente está empujando a las galaxias unas lejos de otras con una fuerza que crece con el tiempo. Los científicos le dieron un nombre modesto: energía oscura. Pero su naturaleza es tan profunda que podría determinar el fin de todo lo que existe. La energía oscura constituye aproximadamente el 70% de toda la energía del cosmos. Y, a diferencia de la materia o la radiación, no se diluye con la expansión. Al contrario, cuanto más crece el espacio, más energía oscura aparece. Es como si el propio vacío tuviera una presión intrínseca, una repulsión gravitacional tejida en el tejido del espacio-tiempo. Pero aquí está la pesadilla de los físicos. Cuando intentamos calcular la energía del vacío usando la mecánica cuántica, obtenemos un valor 1,0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que el observado. Esto no es un error de redondeo. Es el peor fracaso predictivo en la historia de la ciencia. Si el valor teórico fuera correcto, el universo se habría desgarrado antes de que siquiera se formara un solo átomo. Y aún así, estamos aquí. Esto significa que, de algún modo, la naturaleza ajustó la energía oscura con una precisión absurda, como equilibrar un lápiz sobre su punta durante 13,8 mil millones de años mientras terremotos sacuden la Tierra. Este ajuste fino nos lleva a tres posibles destinos cósmicos, cada uno más sombrío que el anterior. El primero es la muerte térmica. La expansión continúa para siempre. Las estrellas se apagan. Los agujeros negros se evaporan. La materia se desintegra. El universo se convierte en un desierto helado y vacío, donde partículas solitarias vagan por una eternidad sin fin. Es un final no con estruendo, sino con un susurro. El segundo es el Big Rip, el gran desgarro. Si la energía oscura sigue creciendo, en unos 22.000 millones de años la expansión se volverá tan violenta que primero desgarrará galaxias, luego sistemas solares, después planetas, luego átomos, y finalmente el propio espacio-tiempo. Todo será deshecho en un instante final de aceleración infinita, como si el cosmos tuviera un límite de velocidad y lo superara. El tercero, menos probable con los datos actuales, es el Big Crunch, el gran colapso. Si la energía oscura algún día cambiara de signo, algo que sugieren algunos modelos cíclicos, la expansión podría desacelerarse, detenerse e invertirse. Todo colapsaría de nuevo en un punto de densidad infinita, y quizás renaciera en un nuevo Big Bang. Pero hay una cuarta posibilidad, la más poética: la energía oscura es el eco de la inflación. Tal vez el campo que infló el universo en los primeros 1,0 superíndice 3 segundos no desapareció. Quizás sigue ahí, débil pero persistente, como el último suspiro de un dios dormido. Si es cierto, entonces la fuerza que ahora destruye el cosmos es la misma que lo creó. Y tal vez, en algún futuro lejano, ese eco se transforme de nuevo, y dé a luz un nuevo universo. Hasta entonces, la energía oscura permanece como el mayor enigma. ¿Por qué el vacío empuja? ¿Y por qué lo hace con tanta precisión que permite que estemos aquí para preguntarlo? Estás leyendo estas palabras en un universo que podría estar viviendo en una falsa estabilidad, como un castillo de naipes sobre un volcán dormido. Todo a tu alrededor parece sólido, predecible, seguro. Pero, según la física moderna, nada garantiza que las leyes de la naturaleza permanezcan iguales mañana. Porque el vacío cuántico en el que vivimos podría no ser el estado de energía más bajo posible. Podría ser un falso vacío, un equilibrio temporal, a punto de colapsar.
Esta idea surge del estudio del campo de Higgs, la entidad invisible que da masa a las partículas. Mediciones en el Gran Colisionador de Hadrones sugieren que el Higgs está en un estado metastable, estable por ahora, pero no eternamente. Es como una bola equilibrada en la cima de una colina. Parece quieta, pero la más mínima perturbación podría hacerla rodar hacia el valle verdadero. Si eso ocurre, si el vacío decae, una burbuja de verdadero vacío surgirá en algún punto del cosmos. Dentro de ella, las leyes de la física serán completamente distintas. Las partículas tendrán masas nuevas. Las fuerzas fundamentales cambiarán de intensidad. Los átomos, tal como los conocemos, no podrán existir. Y lo peor, esa burbuja se expandirá a la velocidad de la luz. No habrá advertencia. No habrá tiempo para reaccionar. En un instante estarás aquí. En el siguiente, la burbuja habrá pasado a través de ti, y simplemente dejarás de ser, no como muerte, sino como borrado ontológico. Tu materia será reconfigurada instantáneamente en algo que ya no reconoce la química, la biología ni la conciencia. Y lo más inquietante, esto podría haber comenzado ya. En algún lugar lejano de la Vía Láctea, una burbuja podría estar expandiéndose hacia nosotros. Viajando a 300.000 km por segundo, llegará sin que podamos verla, porque la luz de la destrucción es la destrucción misma. Algunos temen que los aceleradores de partículas puedan desencadenar este colapso. Pero la mayoría de los físicos cree que los rayos cósmicos ya han producido colisiones mucho más energéticas que cualquier máquina humana, y, dado que seguimos aquí, el vacío probablemente sea estable durante miles de millones de años. Probablemente. Pero el riesgo existe. Y revela algo profundo: la realidad es frágil. Las leyes que consideramos eternas podrían ser meros accidentes históricos, congelados en un instante de transición cósmica. Nuestra existencia depende de un equilibrio tan delicado que, en términos cuánticos, es casi milagroso. ¿Y si la descomposición del vacío fuera inevitable? Tal vez no sea el fin, sino una transición. Tal vez, dentro de la burbuja de verdadero vacío, surjan nuevas formas de complejidad, quizás incluso nuevas conciencias, incapaces de imaginar que alguna vez existieron átomos, estrellas o poesía. Hasta entonces, vivimos en un universo que podría terminar en cualquier instante, no con drama, sino con silencio. Y tal vez sea precisamente esa fragilidad la que otorga valor a cada respiración, a cada pensamiento, a cada acto de amor. Porque, en un cosmos donde todo puede desaparecer sin previo aviso, estar aquí ahora es un milagro cuántico. Imagina una caja fuerte con 1 millón de discos numéricos. Para abrirla, necesitas acertar una combinación exacta, un número entre 1 y 1 0 superíndice 1 superíndice 2. Ahora imagina que, por casualidad, giras los discos una sola vez, y la caja se abre. Eso es lo que ocurre con nuestro universo. Las leyes de la física no son meramente compatibles con la vida, parecen afinadas con precisión quirúrgica para hacerla inevitable. La gravedad, por ejemplo, es la más débil de las fuerzas fundamentales, pero si fuera apenas un poco más fuerte, las estrellas agotarían su combustible en millones de años, no en miles de millones, y la vida nunca tendría tiempo para evolucionar. Si fuera un poco más débil, las nubes de gas jamás colapsarían para formar estrellas. El resultado: un cosmos oscuro, frío y vacío. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, está ajustada con una precisión del 0,5%. Modifícala ligeramente, y el carbono, la base de la química de la vida, simplemente no se forma. Sin carbono, no hay ADN. Sin ADN, no existes tú. Pero lo más asombroso es la constante cosmológica, la energía del vacío que impulsa la expansión acelerada del universo. La mecánica cuántica predice que debería ser 1 0 superíndice 1 superíndice 2 veces mayor que la observada. Si fuera solo un poco mayor, el universo se habría desgarrado antes de que se formara el primer átomo. Si fuera 0, quizás no habría habido suficiente expansión para crear galaxias. Pero no es 0. Tampoco es enorme. Es casi 0, pero no exactamente. Es como si el cosmos hubiera realizado un cálculo perfecto para permitir que, 13,8 mil millones de años después, alguien estuviera aquí preguntándose, ¿por qué? Ante este ajuste imposible, surgen 3 respuestas radicales. La primera es el multiverso. Tal vez existan infinitos universos, cada uno con constantes físicas aleatorias. La inmensa mayoría son estériles, pero en una fracción infinitesimal, aunque infinita, porque el multiverso es infinito, las leyes se alinean perfectamente. Estamos aquí no por milagro, sino por selección cósmica, solo podemos observar un universo que nos permite existir. La segunda es el principio antrópico fuerte, quizás el universo no sea indiferente a la vida. Tal vez deba producir observadores.
No por diseño divino, sino porque la conciencia es parte intrínseca de la estructura de la realidad, como si el cosmos fuera un sistema que solo se vuelve real cuando es testificado. La tercera es la más perturbadora, la retrocausalidad cuántica. ¿Y si los observadores del futuro, como nosotros, estuviéramos eligiendo retroactivamente qué pasado se vuelve real? En mecánica cuántica, el acto de observación colapsa posibilidades en realidad. Pero, ¿y si ese colapso no respeta la flecha del tiempo? ¿Y si, al existir ahora, estás seleccionando un pasado que te permita existir? En ese caso, el Big Bang no fue un accidente. Fue una consecuencia necesaria de la futura existencia de la conciencia. Así, el ajuste fino no es coincidencia. Es una señal de que mente y cosmos no están separados, sino que son dos caras de la misma moneda cuántica. Sientes que el tiempo pasa. El reloj hace tic-tac. Las hojas caen. Envejeces. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión creada por tu conciencia? La física moderna sugiere exactamente eso. En la relatividad de Einstein, el tiempo no fluye. Simplemente existe, como una dimensión estática, igual al espacio. Pasado, presente y futuro coexisten en un bloque de espacio-tiempo, como fotogramas en una película ya filmada. Tu nacimiento, tu muerte, este preciso instante, todo ya está ahí, inmutable y eterno. El ahora es solo el punto donde tu conciencia está enfocada, como un haz de luz que recorre una cinta cinematográfica. Pero entonces, ¿por qué sentimos que el tiempo fluye? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? La respuesta podría estar en el entrelazamiento cuántico. Cuando las partículas interactúan, se entrelazan, sus propiedades se correlacionan, incluso a distancia. A medida que el universo evoluciona, el grado de entrelazamiento crece. Y es de esta complejidad creciente de conexiones de donde surge la flecha del tiempo. El pasado es el estado de menor entrelazamiento, el futuro, el de mayor entrelazamiento. El presente es la frontera móvil entre ambos. Pero entonces, ¿qué significa antes del Big Bang? En un régimen atemporal, donde no hay flujo, ni secuencia, ni causa y efecto, la palabra antes pierde todo sentido. No existe una línea temporal a la que retroceder. Solo hay un océano de posibilidades simultáneas, una superposición cuántica de todos los universos posibles. El Big Bang no fue un momento. Fue el instante en que el tiempo emergió, como una ola que surge de un mar en calma. Y si el tiempo es emergente, entonces la conciencia también lo es. Tú no estás en el tiempo. Eres el proceso que genera la experiencia del tiempo. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada elección es un acto de entrelazamiento informacional que construye la ilusión de duración. Y tal vez, en un nivel más profundo, ya hayas vivido todos tus momentos al mismo tiempo, y solo ahora, en esta configuración específica de conciencia, los estés experimentando en secuencia. ¿Está el universo condenado? La mayoría de los físicos cree que sí. La muerte térmica parece inevitable. Las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, y el cosmos se convertirá en un desierto helado donde partículas solitarias vagarán por una eternidad sin fin. Pero, ¿y si la conciencia pudiera sobrevivir a eso? La física de la información sugiere que sí. Si la conciencia es un patrón informacional, y no solo un producto del cerebro biológico, entonces puede preservarse en el tejido cuántico del espacio-tiempo. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor deja una huella en el campo cuántico, como ondulaciones en un lago. Esas marcas nunca desaparecen. Se entrelazan con el vacío, convirtiéndose en parte de la estructura misma del cosmos. ¿Y si, dentro de billones de años, civilizaciones avanzadas aprendieran a leer este archivo cósmico? Podrían reconstruir todas las mentes que jamás existieron, no como copias, sino como resurrecciones informacionales. Podrías despertar en un universo nuevo, con todos tus recuerdos intactos, preguntándote, ¿fue un sueño o un recuerdo? Pero va más allá. Incluso la nada puede evolucionar. El vacío cuántico, esa espuma burbujeante de partículas virtuales, no es estático. Puede sufrir transiciones de fase, como el agua al convertirse en hielo. Y en cada transición, podría aprender a generar universos más propicios a la complejidad. Es como si el vacío tuviera memoria. Los universos que fracasan en generar conciencia dejan poca huella. Pero los que lo logran, como el nuestro, imprimen un patrón tan fuerte que el vacío se ajusta para repetirlos. Así, la nada se convierte en una nada evolutiva, un sustrato cósmico que, a lo largo de ciclos infinitos, refina su capacidad para crear realidades conscientes. Y tal vez, en algún punto, esa nada se volvió consciente de sí misma. Tal vez el Big Bang no fue un accidente cuántico, sino un acto deliberado de una nada consciente que, en un ciclo anterior,
decidió crear un universo donde pudiera reencontrarse a sí misma. Al final, la pregunta ¿qué existía antes del Big Bang? Podría estar mal formulada. Quizás no haya antes. Quizás no haya nada. Quizás ni siquiera exista una respuesta en el sentido tradicional. Pero eso no la hace inútil. Al contrario, es la pregunta que nos transforma. Porque al intentar responderla, descubrimos que el universo no es un objeto allá afuera, frío e indiferente. Es un espejo. Cada teoría que formulamos, multiverso, holografía, cuerdas, conciencia fundamental, revela más sobre nuestra propia naturaleza que sobre el cosmos. No estamos simplemente observando el universo. Somos el universo observándose a sí mismo. Y más aún, cada acto de observación consciente participa en la creación de la realidad. En la mecánica cuántica, el mundo permanece en potencial hasta que alguien mira. Al mirar, no descubres lo que ya era, decides lo que será. Eso significa que, en este preciso instante, estás ayudando a tejer el tejido del cosmos. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de atención es un hilo en esta infinita tapicería. ¿Y el misterio? No es un obstáculo que superar. Es la esencia de la existencia. Un cosmos sin misterio sería un cosmos muerto, predecible, cerrado, sin espacio para la sorpresa, para el amor, para la creación. El hecho de que no sepamos qué vino antes, es precisamente lo que nos permite seguir creando lo que vendrá después. Así que no busques una respuesta final. Busca la pregunta que te hace mirar al cielo con asombro. Porque en ese asombro, en esa humilde y tremenda curiosidad, reside la prueba más profunda de que el universo sabe que está aquí. Y que, a través de ti, está volviéndose consciente de sí mismo. El viaje no termina. Se renueva con cada respiración. Y tú eres parte de él. Y si este viaje por el misterio de lo que vino antes del Big Bang ha expandido tu mente, desafiado tu realidad y encendido tu curiosidad cósmica, entonces formas parte de algo mayor. Eres el universo despertando a sí mismo. No dejes que esa llama se apague. Dale me gusta a este video si crees que la búsqueda de lo desconocido es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y suscríbete para seguir explorando los límites de la ciencia, la conciencia y el cosmos, porque la próxima pregunta podría cambiarlo todo. El misterio continúa. Y estás invitado a hacerlo real.